Ahora pongo grabado. Bien. Entonces vamos a hablar para que quede testimonio. Yo voy a apagar la cámara para que, porque tengo un problema con mi internet. Entonces no se corta. ¿Sí? La teoría de la iluminación, ¿sí? Que propone San Agustín, tiene que ver, o podemos incluir también dentro de esta dimensión de la fe y la razón. ¿Sí? San Agustín se opuso a la actitud fideísta, decía hace un momento, por eso tienen que buscar qué significa fideísta, donde dice que la fe no solo no elimina la razón, sino que la estimula y promueve su intervención. Y entonces él va a decir, creo para comprender, comprendo para creer. ¿Sí? Credo ut intellego, intellego ut credo. ¿Sí? La posición de San Agustín se puede expresar, ¿sí?, de esta manera. La razón inicia su trabajo ayudando al ser humano a alcanzar la fe. Una vez que alcanza la fe, la razón, ¿sí?, nos ayuda sobre todas las cosas para dar ese paso, y la fe es lo que nos conduce, por decirlo así en términos de Agustín, a lo inalcanzable. Entonces, se va a llamar doctrina de la iluminación, ¿sí?, a la doctrina que afirma que la razón accede a todos los conocimientos gracias a la luz proporcionada por la fe. Según Agustín, la razón no se limita solo a captar las cosas corpóreas, o sea, las cosas del mundo, a través de la sensación, sino que las juzga conforme a criterios inmutables y perfectos. Y estos criterios perfectos, ¿sí?, son modelos o arquetipos inteligibles, ¿sí?, que se encuentran en la mente de Dios. ¿Se acuerdan el mundo arquetípico? ¿Quién era el que hablaba? Platón. ¿Sí? Entonces, el alma puede llegar a conocer estos modelos inteligibles gracias a la condición intelectual y a la luz que Dios le proporciona. Desde el punto de vista general, ¿sí?, el ser humano va a ser concebido por la teología y la antropología agustiniana como un compuesto de alma y cuerpo. ¿Sí? Cuando en San Agustín aflora el platonismo, ¿sí?, lo presenta como un alma que se sirve de un cuerpo, pero cuando predomina su componente cristiano, ¿sí?, completa al ser humano como unidad, o contempla al ser humano como unidad de cuerpo y alma. Entonces, el ser humano, por el que se interesa San Agustín, es el yo, ¿sí? Digamos el yo poético, por decirlo de alguna manera, el individuo irrepetible que somos cada uno de nosotros. Y entonces él va a proponer un camino para conocerse a uno mismo, ¿sí? Y este camino que hay que recorrer es el camino de la interioridad. Entonces tenemos dos cuestiones acá, el tema de la iluminación y el tema de la interioridad. Es, digamos, el viaje al interior del alma donde el ser humano descubre a Dios. Él mismo va a decir en, ¿cómo se llama? En las confesiones, ¿sí? Él mismo va a decir en las confesiones, este libro que lo tienen que leer. Dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te busqué tan lejos de mí y estabas muy cerca, ¿sí? Te busqué afuera y eras más íntimo que mi propia intimidad. O sea, es este viaje hacia adentro de uno mismo, ¿sí?, que es necesario, el que produce ese encuentro con Dios y por lo tanto descubre al ser humano, ¿sí?, a lo que está llamado. O sea, el encuentro o el viaje hacia el interior, no viaje tipo psicológico, no se trata de hacer un viaje psicológico, ¿sí? O sea, no es sentarse en el diván y hacer el camino, digamos, de buscando el niño herido, el niño interior. No se trata de esto, ¿sí?, sino que se trata, sobre todas las cosas, de encontrarse con aquel creador de todas las cosas. En este caso, ¿sí?, dice Agustín,
que es Dios. Y a partir de ese conocimiento interior de uno, uno puede dar un paso más y puede llegar a la iluminación. O sea, a través de la razón yo puedo llegar, ¿sí?, al conocimiento de Dios. Pero, ¿sí?, es la fe la que conduce a la razón, ¿sí?, como decíamos, para que ésta pueda, ¿no es cierto?, ser entendida. Entonces, no solo creo para comprender, sino que comprendo para creer. O sea, esto de que nadie ama lo que no conoce, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esto, esta doble dimensión. Y para Agustín, ¿sí?, él va a constatar la perfección del mundo, y esta perfección del mundo nos conduce sobre todas las cosas a afirmar la existencia de un artífice, ¿sí? Este artífice es Dios, va a decir. Entonces él va a hablar de los grados del bien, ¿sí? De los grados del bien, dice. Que haya el más y el menos en cuanto al bien, exige, dice, que haya un supremo bien. Entonces él va a hablar de la existencia divina. Lo primero que resalta de la existencia divina es su carácter inefable, o sea, que es poco lo que se puede llegar a decir. Entonces va a decir, la razón humana, ¿sí?, puede conocer los atributos esenciales de Dios. El ser, por ejemplo, ¿sí?, que se corresponde con Dios Padre. La verdad, va a decir él, se corresponde con el Hijo, y el bien se corresponde con el Espíritu. Ahora, estas tres propiedades de Dios, ¿sí?, son todo lo que es posible conocer del misterio, ¿sí?, de la Trinidad, ¿sí?, y están presentes en el alma humana, ¿sí? Así, del alma se puede afirmar que es lo que se conoce, ¿sí?, y que la vida, y que da la vida al cuerpo. Entonces, y podemos decir algo de Dios, pero lo que podemos decir es muy poco, ¿sí?, a través de la experiencia, digamos, del alma. Pues va a tocar otro tema que es importante, es muy interesante, sobre todo como lo plantea, que es el tema del mal. Si decimos que el mundo es perfecto, y no sé si una vez ustedes se preguntaron, si el mundo es tan bueno, si Dios es tan bueno, tan perfecto, ¿por qué existe el mal? Y que es la gran pregunta, ¿sí?, de muchos, ¿sí? Y San Agustín encontró la respuesta. De hecho, hay una respuesta de por qué existe el mal. O sea, de que alguien haya creado las cosas buenas, ¿sí?, no significa que después no puedan corromperse. O sea, lo último bueno que creó Dios fue el hombre, y dijo era muy bueno. Después se corrompió, ¿sí? Entonces, y fue degenerando toda la existencia. Entonces, va a decir San Agustín que en la mente divina, ¿sí?, se encuentran las ideas ejemplares de todas las cosas del mundo, ¿sí? Esta idea de arquetipos, ¿sí? Dios crea la realidad. La creación tiene dos requisitos, dice San Agustín. Debe ser atemporal, puesto que Dios está fuera del tiempo, ¿sí? Y este comenzará con la propia creación. O sea, el tiempo aparece con la propia creación. Y debe ser instantánea, ¿sí?, ya que si fuese el resultado, digamos, de un proceso, sería necesario emitir cambios en el creador. Y el creador, una de las características que tiene es que es inmutable. Entonces, él va a decir que la doctrina, va a hablar de la doctrina de las razones seminales, ¿sí?, de las semillas, ¿sí? Entonces, va a afirmar que Dios creó toda la realidad del principio en un acto único, ¿sí?, pero solo a unas pocas cosas les concedió la existencia actual, ¿sí?, mientras que las demás les proporcionó la potencia de existir. ¿Se acuerdan esto de acto y potencia que veíamos de Aristóteles? Por otro lado, el problema del origen del mal, ¿sí?, que preocupó a Agustín a lo largo de toda su vida, él va a tener una primera respuesta en el orden del maniqueísmo. Acuérdense que él venía de esta secta, ¿sí?, del maniqueísmo, que si vieron la película, si escucharon la conferencia, se van a acordar, ¿sí? Donde el que dice el maniqueísmo, que hay dos fuerzas, una buena y una mala, que luchan constantemente, ¿sí? O sea, que son el origen de todas las cosas, es el bien y el mal, la luz y la oscuridad,
¿sí? Entonces, eso va a ser como el origen, y que esas fuerzas están siempre en continua lucha, en continua pelea. Y esto viene del maniqueísmo, ¿sí? Como dos principios, el bien y el mal, como dos principios o coprincipios del mundo. Cuando se convierte al cristianismo, ¿sí? Agustín se da cuenta de que Dios, por ser infinitamente bueno, no puede ser la causa del mal. ¿Sí? O sea, Dios no causa el mal en el mundo. La clave para dar la respuesta él va a encontrar en Plotino, ¿sí? Otro filósofo, ¿sí? Antiguo. Entonces, ¿qué va a decir? El mal no es ser, ¿sí? Sino que es privación de ser. Una carencia de ser que afecta a los seres finitos y creados. ¿Sí? Y esto lo va a decir que hay en tres planos: metafísico, moral y físico. Entonces, no es que el mal existe, ¿sí? El mal no existe. Lo que existe es la falta de bien. O sea, no es que ustedes sean feos, sino que en ustedes hay carencia de belleza, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el mal es una carencia, ¿sí? No, no es una realidad como tal, no tiene una entidad como tal, ¿sí? Entonces, no es que haga frío, sino que hay una ausencia de calor, no es que haya oscuridad, hay una ausencia de luz. Entonces, el mal es, ¿sí? Es esa ausencia. Entonces, en tres planos él va a explicar el tema del mal. En el plano metafísico, ¿sí? Él va a decir que en el universo hay distintos grados del ser, ¿sí? Los seres inferiores comparados con los superiores, ¿sí? Eh, padecen una privación del ser y es concebida como un mal. O sea, cuando a mí me falta algo que debiese tener, es un mal. Por ejemplo, en el plano metafísico, o sea, yo no soy un ángel, aunque pareciera que sí. Entonces, pero yo no estoy en condición de serlo, ¿sí? Porque tenemos distintos grados de ser. Entonces, soy inferior comparado a seres superiores. ¿Sí? Entonces, tengo una carencia, y esto se lo puede ver como un mal. En el plano moral, ¿sí? El segundo plano, que es el plano moral, el mal es el pecado atribuido a la mala voluntad humana. ¿Sí? El origen de la maldad moral se encuentra, dice San Agustín, en una mala elección del ser humano. ¿Sí? La mala voluntad consiste en preferir un bien inferior rechazando uno superior. Y el ser humano, a decidir, es un ser libre y puede decidir acercarse o no a Dios. Entonces, la mala voluntad consiste, dice él, en elegir un bien inferior. O sea, no es que yo elijo el mal, ¿sí? O sea, nadie en su sano juicio va a elegir el mal, sino que uno elige un bien inferior, ¿sí? O sea, ahí está el mal moral. Entonces, este mal moral, ¿sí? Que se llama pecado, es atribuido a la mala voluntad del hombre. Después va a hablar del mal físico, que se identifica con las enfermedades y la muerte como consecuencia del pecado. Entonces, en el alma pecadora, ¿sí? Lo que corrompe al cuerpo, dice San Agustín, eh, es eh, lo que corrompe al cuerpo, sí, dice San Agustín, pero es el pecado justamente que está en el hombre, ¿sí? Ahora, el ser humano puede redimir sus pecados a través del sufrimiento, aceptando, dice él, la unión con Cristo. Entonces, las enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Son un mal físico. O sea, la enfermedad no es que estoy enfermo, sino que tengo una carencia de salud, ¿sí? Son cosas diferentes. O sea, no es que estoy enfermo, tengo una enfermedad, ¿sí? Que me priva de la salud que debería, debería tener para poder, digamos, realizar mi vida cotidiana. Entonces, estamos viendo acá cómo a través de la razón, iluminada por la fe, él va descubriendo, ¿sí? Distintos caminos. Entonces tendríamos nosotros también que hacer ese camino, ¿sí? Ese camino que proponíamos al inicio, ¿sí? Al inicio, que es
Creo para entender y entiendo para creer. Nadie ama lo que no conoce. Y entonces, necesariamente, ¿sí?, tengo que entrar en esta lógica de la iluminación y en esta lógica de la interioridad para poder descubrir, ¿sí?, que la fe no solo no elimina la razón, sino que la estimula y la promueve, ¿sí?, para su intervención. Entonces, es necesario animarnos a hacer este paso. La filosofía de San Agustín es muy interesante porque toca temas muy sensibles, ¿sí?, a la realidad humana cotidiana, a la realidad humana que nos toca vivir. Entonces tenemos que animarnos nosotros a acercarnos a esto. Por eso, tarea para el hogar es leer las confesiones, ¿sí?, las confesiones de San Agustín para la semana que viene. Esto va a estar igualmente en el grupo, ahí, entonces en el aula virtual, que tienen que ir ustedes viendo los temas que hay que profundizar y ver, como una hoja de ruta, ¿sí?, que tenemos. Si no lo hacen, no va a pasar nada hasta que se les va a amontonar todo, ¿sí? Cuando se les amontone todo, es un problema porque ya sabemos lo que sucede. Entonces, hay que hacerse tiempo, hay que hacerse tiempo para poder ir leyendo, para poder ir llevando al día la materia, porque después va a ser muy difícil ponerse al día con la cantidad de lectura que tienen, con la cantidad de actividades que tienen, ¿sí? Y si vamos dejando, tarde o temprano se nos